marasmo. Bueno, para comenzar, voy a empezar con la introducción. Alondra, ¿podrías pasar la diapositiva, por favor? Ok, para comenzar, el marasmo es un término bastante asociado a una serie de deficiencias calóricas y nutricionales que colaboran al desarrollo de problemas graves en la salud como la desnutrición, y entre sus características principales que nosotros podemos como poderlo observar es la pérdida de peso, pérdida de músculo y grasa generalizada y deshidratación. Bueno, como muchas personas podemos saber, acá en el país no es algo que con frecuencia lo podamos observar. Más que todo nosotros podemos observar que hay mucha obesidad, pero también se observan muchos problemas de desnutrición. El marasmo se da más que todo en niños de 6 a 18 meses. Y también es súper común que se dé de 1 a 5 años de edad, pero como lo más frecuente y lo más común que se puede observar es de 0 a 18 meses, ya que esta es como la etapa de desarrollamiento de un niño. Ahora les voy a hablar acerca de los objetivos para que ustedes puedan entender un poco más acerca de lo que nosotros queremos darles a entender en cada diapositiva en la que nosotros vamos a hablarles y en cada cosa que nosotros vamos a mencionar. Como objetivo general, nosotros tenemos que determinar el estado nutricional de los niños con marasmo, causas y consecuencias que los llevan a sufrir este tipo de desnutrición. En eso, en el objetivo en general, nosotros vamos a ver absolutamente de todo lo que voy a hablar yo y mi compañera Londra acerca de las causas, de la historia natural de la enfermedad, de lo de la epidemiología y todo eso. Entonces, en objetivos específicos tenemos que describir la historia natural del marasmo, prevención y cómo esta enfermedad se desarrolla, cómo la enfermedad puede ocasionar los problemas, cómo la enfermedad se desarrolla en cualquier niño. Como segundo objetivo específico, tenemos que explicar la incidencia y tasas sobre estados nutricionales como una malnutrición afecta a la población. Y como tercer objetivo específico, tenemos que mostrar corredor endémico y de casos de marasmo y datos nutricionales. Ahora les voy a hablar un poco más acerca de la historia de la enfermedad para que ustedes puedan entenderme un poco más acerca de lo que estoy hablando del marasmo. Bueno, la primera persona que acudió como a este término de marasmo fue Soranio, para calificar a los niños afectados por adelgazamiento extremo y progresivo. Hasta el siglo pasado fueron pocos los médicos que se ocuparon de hacer mención de esta enfermedad como causa muerte, y como hicieron fue para señalar solo algunos de los factores asociados a la desnutrición. Es bastante importante mencionar que muchas personas antes pensaban que la desnutrición no podía llegar a la muerte, pero como muchas personas bueno, como debemos saber como estudiantes de nutrición y dietética, que la ingesta de nutrientes calóricos y proteicos es bastante importante para nosotros tener una buena función en nuestro día a día y para que nuestro cuerpo tenga como una función correcta. Ahora les voy a hablar un poco acerca de la prevalencia, de la incidencia y de las tasas. Como primer punto, tenemos la prevalencia, que dice que en Latinoamérica existe un rango de prevalencia de un 12% de los niños en edad de 5 años, del 36% de lo que presenta 193 millones de desnutridos de esta edad, y eso que no se cuentan muchísimos casos, pero es como el rango que nosotros pudimos encontrar. Y luego tenemos acerca de la incidencia, que la incidencia de la desnutrición infantil, niños debajo de los 5 años de edad en 1990 era de 50%. No ha habido una mejora notable de estas estadísticas en los últimos años. Es bastante importante destacar que últimamente no se ha dado como muchos censos acerca
de la incidencia, de la prevalencia y las tasas, porque no es, como ya antes se lo había mencionado, no es algo que se dé mucho en nuestro país. Más que todo podemos observar más casos de obesidad. Sin embargo, hay casos de marasmo en el país y son casos que realmente no, como anteriormente lo había mencionado, hasta el siglo pasado se dio como la importancia a esto, ya que en estudios se dio de que muchos niños podían morir por esto. Luego, por último, tenemos las tasas, que la desnutrición crónica en El Salvador mantiene un índice del 14% según indica el Programa Mundial de Alimentos PMA de las Naciones Unidas. Y luego para que ustedes terminen de entenderme un poco más acerca de qué es el marasmo. El marasmo también es conocida como la desnutrición proteico-energética, como ya antes se lo había mencionado, la proteína es como la base para la energía de nuestro cuerpo. Es una enfermedad multisistémica que afecta a todos los órganos del ser humano. Esta es una condición patológica inespecífica, sistémica y potencial reversible, lo que resulta en una mala utilización de nutrientes por parte de las células del cuerpo que acompañan de diversas manifestaciones clínicas relacionadas con diversos factores ecológicos y diversos grados de intensidad. Es bastante importante mencionar que, bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver las causas del marasmo y ahí se lo voy a explicar de una mejor manera. Como primer causa tenemos la falta de nutrientes esenciales en el cuerpo humano. La segunda tenemos la enfermedad también se presenta debido a una incapacidad para digerir los nutrientes. Como tercer punto tenemos las infecciones y enfermedades parasitarias, diarrea, malaria, TBC o tosferina. Quiero destacar que el marasmo no simplemente se da por una mala ingesta de nutrientes proteicos, también se da por muchas otras causas. Por ejemplo, suele darse porque las mamás, bueno, en Latinoamérica se da mucho el caso de que las madres le tocan abandonar a sus hijos a muy corta edad para darles un mejor futuro y para poder proveerles alimentos a su mesa, y eso ocasiona que como que corten la lactancia materna, y eso puede ocasionar un marasmo, ya que como muchos de ustedes saben, la lactancia materna, perdón, es la base fundamental en los primeros meses para el crecimiento. También se debe a la mala absorción de nutrientes en el cuerpo de un niño, que eso pues ya puede ser algo hereditario o algo que simplemente ocasionó su organismo, y infecciones y enfermedades parasitarias, que esto se puede adquirir en el hospital, se puede adquirir con comida, se puede adquirir con cualquier familiar que le toque la mano al niño y en ese momento le activa esa bacteria a su cuerpo. Y también como cuarto punto tenemos parto prematuro, interrupción temprana de lactancia, como ya se los había mencionado. Y por último punto, molestias digestivas y mala absorción y vómitos. Les voy a hablar un poco acerca de la fisiopatología de esta enfermedad, y es que la ingesta energética insuficiente para cubrir las necesidades, por lo que el organismo utiliza sus propias reservas. Entonces el glucógeno hepático se agota en horas y utiliza proteínas del músculo esquelético por vía de la glucogénesis para mantener una glucemia normal. Esto es porque, como ya antes se los había mencionado, es porque no ingieren suficientes alimentos, no tienen una buena absorción en su organismo, y por los otros factores que ya se los había mencionado. También hay factores sociales que pues muchas personas sabemos que hay personas que les cuesta como llevar el pan de cada día a su mesa, y eso puede afectar muchísimo porque un niño no tiene la, la comida necesaria en su día para poder desarrollarse de una forma correcta.
Bueno, antes de hablarles acerca del diagnóstico, les quiero hablar un poco acerca de la etiopatogenia, que esta habla un poco acerca de la ingesta energética insuficiente para cubrir necesidades, por lo cual el organismo ocupa sus propias reservas, como se lo había mencionado en la fisio. Jennifer, Dígame. una preguntita para aclarar más bien, o no sé si lo vas a decir más adelante, pero ¿cuáles son las características físicas de un niño con marasmo? Ok, eso se lo va a mencionar más después mi Más compañera, adelante. Ah, va, pero perfecto, no hay ningún problema. para ponerlos un poco más en contexto, Así es. como en signos que nosotros podemos observar y que nosotros vamos a observar como nutricionistas, es, Perfectísimo, hija. Dale. ok, gracias, es que nosotros vamos a observar que el niño, nosotros vamos a observar mucho como la parte de las costillas de un niño, y la mayoría de niños que tienen marasmo se les observa como una barriga, pero es una barriga anormal, ya que esto se puede dar a distintos factores ecológicos o fisiológicos que tiene el propio niño, ya sea por, como antes se los había mencionado, este marasmo puede ser por parásitos. Entonces recuerden que cuando un niño tiene parásitos, la mayoría de veces se inflama por muchas causas. Entonces, pero más adelante mi compañero les hablará un poquito más de esto, pero es nada más como para ponerlos más en contexto para que ustedes puedan como saber más de eso. Ahora les voy a hablar acerca del diagnóstico. Para obtener el diagnóstico del marasmo, bueno, como primer punto es obteniendo una buena amnesia, que, bueno, de ahí tenemos el examen físico completo, que es lo que les estaba mencionando, que lo que nosotros podemos observar, los signos que nosotros como nutricionistas podemos observar. Luego tenemos los datos de laboratorio hematológicos, que eso es como algo normal que nosotros vamos a tenerle que pedir a un niño, bueno, a los padres, mejor dicho, perdón, para que nosotros podamos saber cómo está todo, o sea, la hemoglobina, perdón, los hematócritos, y muchas cosas más, las plaquetas y todo eso, que eso es bastante importante como en los primeros meses de vida. Luego tenemos la química sanguínea, que ahí mismo va todo lo que le había mencionado anteriormente, las heces y la orina. Ahora, bueno, para terminar, las pruebas de laboratorio tenemos el hemograma, proteínas totales y fraccionadas, índice creatina talla, y hierro celíaco y porcentaje de saturación transferrina, calcio, fósforo, fosfatasa, alcalina y magnesio. Como sexto punto tenemos los funcionalismo renal, electrolitos, perfil lipídico, perfil inmunológico humoral. Pero también es bastante importante destacar que no, o sea, que para llegar a estas pruebas de laboratorio es bastante importante como hacer el examen físico, porque es como nosotros vamos a deducir para poder adquirir todas estas pruebas de laboratorio, porque para un niño es bastante difícil pasar por todas estas pruebas para obtener un resultado de la enfermedad que tiene. Entonces, si antes de poder, si se puede prevenir todas esas pruebas de laboratorio, es bastante importante como destacar este punto. Y pues esa fue mi participación en la exposición de mi grupo. Ahora mi compañera Alondra seguirá con la exposición. Buenos días, yo les voy a hablar acerca del cuadro clínico. Como primer punto tenemos los signos generalmente presentes, en el cual podemos encontrar lo que es la falta de crecimiento, que se da debido a la falta de mínima o completa de nutrientes, lo que produce lo que es el impedimento del seguimiento del desarrollo. Luego tenemos lo que es la consunción, que se da debido
a la manera progresiva en la que se acompaña debido a la pérdida de peso. Luego tenemos lo que son los signos presentes en algunas ocasiones, tenemos lo que son las diarreas, también las alteraciones en el cabello. Tenemos que tener en cuenta que en esta enfermedad normalmente el cabello se encuentra de manera normal, se podría decir, pero en algunas ocasiones también se llega a tener lo que es la pérdida del cabello y asimismo llegan a tener lo que son ya sea una modificación en lo que es la textura y el color. También tenemos lo que son signos de deficiencia vitamínica asociada, que se da debido a que, como sabemos, nosotros no somos capaces de sintetizar las vitaminas en nuestro cuerpo, por ende es necesario recurrir a los alimentos para poder obtener estas vitaminas. Y también tenemos lo que es la deshidratación debido a las diarreas. Vaya. Luego tenemos los síntomas. Entre los síntomas encontramos lo que es el crecimiento deficiente. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos los niños tienen un crecimiento deficiente. Sin embargo, en los casos graves se puede llegar a tener lo que mencionó anteriormente mi compañera, que se tiene como más marcada la parte de las costillas y también podemos notarlo en la parte de las extremidades superiores e inferiores que se encuentran de manera como más delgadas. También tenemos lo que es la emaciación, que se da por el adelgazamiento patológico y la deshidratación debido a la misma causa de las diarreas. También tenemos los cambios en el cabello, como mencionaba anteriormente, el cabello se encuentra como la textura es diferente y también en relación al color. También tenemos las ulceraciones en la piel que se dan por lo que son en las articulaciones y no se da tanto por la fricción de la piel. Y también tenemos lo que es la diarrea, el apetito. Hay que tener bien en cuenta que los niños que padecen de este tipo de enfermedad suelen tener un apetito normal. Sin embargo, debido a que no pueden llegar a tener los alimentos, suelen como chuparse de manera violenta las manos e incluso la ropa o cualquier objeto que esté a su alcance. También hay que tener en cuenta que llegan a percibirse en un estado de alerta debido a que por la misma enfermedad en la parte de los ojos se les ve como más hundido, por ende esto ocasiona como que se vea que ellos están en un constante estado de alerta. También tenemos lo que son las complicaciones, que está la pérdida de fuerza debido a la falta de energía por la ingesta de los nutrientes en la dieta. También tenemos asimismo, como mencionaba anteriormente, los problemas del crecimiento. También en él encontramos la deformidad y destrucción de las articulaciones y la pérdida de la visión en última instancia puede conducir a la ceguera, ya que no tienen una ingesta adecuada de la vitamina A. También tenemos lo que son la disfunción orgánica e insuficiencia debido a que se da como un mal funcionamiento en los órganos debido a la falta de los nutrientes de los alimentos, lo que ocasiona una patogenia. Y también tenemos lo que es la inconsciencia debido a la grave deshidratación que llegan a padecer este tipo de pacientes. Y como última instancia está lo que es el coma. Luego tenemos el tratamiento, está la dieta balanceada. Tenemos que tener también bien en claro que un niño que se esté recuperando del marasmo no puede llegar a tener una dieta al igual que todos nosotros la tenemos. Algunas veces se les puede dificultar debido a que por un largo lapso de tiempo no han llegado a tener la ingesta de nutrientes como debería de ser. Entonces, al inicio hay que empezar con dietas líquidas y así se va avanzando de manera progresiva hasta después llegar a lo que son las dietas blandas y posteriormente a lo que son las dietas completas. También tenemos la vitamina B5 restauración, que esta se puede complementar con vitaminas, y también tenemos lo que son la exposición al sol, que debe de ser todos los días con el sol de las mañanas, ya que esta es menos fuerte y se puede dar alrededor de 15 minutos al día. También está el masaje de aceite, que este masaje se da con un tipo de aceite que se llama aceite bata. Esto le puede ayudar al niño a mejorar tanto la digestión como la absorción de los nutrientes.
Y también tenemos lo que es el tratamiento preventivo, en donde se puede ingerir lo que es una dieta bien balanceada, consumiendo todos los micro y macronutrientes necesarios. Entre los macronutrientes, ya sabemos, los carbohidratos, lípidos, proteínas, etcétera. Y también tenemos en los micronutrientes lo que son los vegetales y frutas. También guarde los alimentos en un lugar limpio y cocinar los alimentos a fuego alto, ya que si no se llevan estas medidas, se pueden llegar a producir alguna clase de infección, lo que posteriormente le lleve a producir el marasmo. Ahora les voy a hablar un poco acerca de la historia natural de la enfermedad. Un niño con marasmo tiene una apariencia de delgadez extrema en su peso corporal. Puede reducirse hasta menos del 80% de su peso normal para su altura. El marasmo aparece en niños con desnutrición o con déficit nutricional en sus primeros años de vida. Como mencionaba anteriormente mi compañera, esto se da desde los 3 años para abajo y normalmente se produce del año para abajo. Entre los niveles de prevención encontramos lo que es el fomento de la salud, entre él encontramos la promoción de la salud, la complementación alimentaria y también encontramos lo que es el saneamiento nutricional. En la prevención secundaria, en el diagnóstico precoz, encontramos lo que es el cálculo del IMC y también encontramos la evaluación integral del paciente. Y también podemos encontrar lo que es el clasificar el tipo de desnutrición que tenga, ya sea en zona clínica, moderada, grave y grave. En la prevención terciaria encontramos lo que es la rehabilitación, en el cual se puede tener lo que es brindarles un mayor desarrollo económico, asimismo darles una dieta que pueda ayudarles a cumplir como los requerimientos energéticos que necesita. En este medio podemos optar por ocupar lo que es la pirámide alimentaria para saber qué cantidad de nutrientes se tienen que llegar a ingerir. Ahora les voy a hablar un poco acerca de la cadena epidemiológica. Tenemos el agente causal, que en este caso sería la dieta inadecuada, lo que produce que se produzca todos estos diferentes síntomas y signos en los pacientes. Tenemos el reservatorio, que es la pobreza y los países subdesarrollados, debido a que gracias a esto, los pacientes no pueden llegar a tener como una ingesta calórica que les ayude a llevar un óptimo desarrollo nutricional, y también la vía de transmisión, que en este caso sería indirecta por la falta de una dieta balanceada. Y tenemos que el hospedero es el ser humano. En los factores de riesgo encontramos lo que es la edad, en el cual, como les hemos mencionado anteriormente, se da en niños menores de 3 años, en su mayoría, puede ser en niños menores de 1 año, sin importar el sexo o el grupo étnico. También tenemos los hábitos y costumbres y tradiciones que se suele dar porque en las regiones se suele como cocinar las comidas de cierta forma, lo cual produce que en algunas ocasiones dificulte a que todos los nutrientes estén en esos alimentos. También tenemos el estado fisiológico, que a medida va aumentando la edad, sabemos que los requerimientos energéticos y también son como más, son mayores a medida vas avanzando con la edad. Y la actividad física, asimismo, a medida se necesita más requerimiento energético, la actividad física va a aumentar. Tenemos los estados patológicos, que en este caso podemos decir que en primera instancia está lo que es una dieta insuficiente, y en segunda instancia podemos decir que se da por factores patológicos. Luego tenemos los estados ambientales, que en esto influye lo que es el clima, y también sabemos que en este tipo de enfermedad se suele dar por la falta de alimentos, por el tipo de clima que hay en esos sectores, que suele ser un clima caliente, lo cual dificulta la producción y disponibilidad de los alimentos, ya que
Debido a esto, se da una sequía en los terrenos, lo cual produce que los niveles de producción de los alimentos sea bajo. También tenemos los factores económicos que aquí inciden lo que es el desempleo, perdón, y también tenemos los factores socioculturales. Ahora les voy a explicar un poco acerca del corredor endémico, que no logramos encontrar casos de El Salvador, por lo que tomamos a bien el tomar casos de la República de Guatemala, que fueron los únicos que encontramos. Entonces aquí les voy a explicar un poco acerca del corredor endémico, que está en la zona de éxito, el cual se encuentra en el límite inferior, que en este caso sería 95. Luego tenemos la zona de seguridad, en la cual está entre el límite inferior y el límite superior, en el cual tenemos que son desde los 95 casos. No, Alondra, aquí lo único que tenés que decir, que desde los años 2010 a 2015 en la República de Guatemala se ha visto un incremento en los casos de marasmo, sobre todo en el año 2013. Ya para el 2015, si se fijan, ya ha disminuido, que lo más seguro es que hicieron algunas actividades médicas o qué sé yo, para, o tratamientos pues a nivel nacional, para que disminuir los casos y que llegaran a una zona de seguridad. Nada más. ¿Ves? Okay. Pasemos a eso porque me está comiendo el tiempo. Ahora tenemos los determinantes de la salud. Tenemos el medio ambiente, que se encuentra en la malnutrición materna debido a que la madre no llega a cumplir con todos los requerimientos y por ende al tener en el vientre a su hijo no puede como brindarle todos esos nutrientes. También tenemos el aporte insuficiente de la leche materna debido a que, como mencionaba mi compañera, muchas veces las madres dejan de lactar o la lactancia a sus bebés. Y luego tenemos la superpoblación y condiciones de vida insalubre. También tenemos los conductuales, que es la mala alimentación infantil, y las suposiciones alimentarias debido a que no se tienen los recursos necesarios para poder brindar una buena dieta. Tenemos la biología humana, en ella tenemos el mal desarrollo en la etapa primordial del crecimiento, debido a la misma ingesta, falta de ingesta de nutrientes, y las enfermedades hereditarias y un mal cuidado de la madre durante el embarazo. También tenemos en el sistema de asistencia sanitaria lo que son insuficientes recursos para la asistencia sanitaria correcta en los hospitales y también la desinformación acerca de temas relevantes como lo son en este caso la desnutrición infantil, el marasmo. Como conclusión de nuestra investigación, podemos decir que la causa principal del marasmo es la falta de nutrientes en el cuerpo, ya sea por una mala alimentación o por una mala absorción del organismo, deteriorando de esta manera la salud del individuo. Se puede identificar en la historia natural del marasmo que esta enfermedad ocurre luego de ciertos factores biológicos, físicos, sociales o culturales. También que existe una prevalencia del 12%, la incidencia se concluye que no ha ocurrido una mejora notable del 50% de desnutrición infantil y que la desnutrición severa tiene un índice de 14% en la población. En los casos reportados por el servicio de MSPAS de DA en la República de Guatemala del año 2010 al año 2015 se pudo observar que los casos han estado disminuyendo y aumentando de manera constante en los años anteriores. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, me pareció muy bonito el trabajo, niñas. La felicito enormemente porque está bastante completo. Lo que le faltó, y se lo dije, son las recomendaciones. ¿Me explico? ¿Qué dieta hay que darles a estos niños? ¿Cómo se previene, por ejemplo? ¿Qué alimentos les vamos a dar a estos niños? Si su deficiencia es proteico-calórico, ¿qué alimentos recomiendan ustedes a las madres que le den a estos niños? ¿O qué alimentos tienen que comer ellas? ¿Me explico? Para que la lactancia materna sea exitosa. Pero de ahí por lo demás, la felicito muchísimo. Oye, muy completo el trabajo Doctora, y bonito. Doctora, de hecho en el trabajo sí están las recomendaciones. Pero a mí no lo las que me mencionamos. interesa es en el trabajo, es aquí para sus compañeros. Ah, ok. ¿Me explico? Pero de ahí todo Ok. Sí, no te preocupes. ok, Pues, gracias. bueno, niñas, gracias.
Pase entonces Muchas gracias. Kwashiorkor. Gracias. Una pregunta para el equipo de Kwashiorkor. ¿Y el trabajo escrito, niños? ¿Y la presentación? No la tengo. Sí, yo se las mandé ayer en la tarde. Pues no cayeron porque he revisado y no está. Entonces, Mónica, por favor, me lo mandan, ¿sabes? Al correo otra vez. Está bien. Bueno, comienza. Buenos días, compañeros y doctoras. Nosotros somos el equipo número 6 y nuestro tema a exponer es la desnutrición por enfermedad tipo Kwashiorkor. Pásala, por favor. Pásala, por favor. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Sí, pero no se me pasa. Maffer, ¿puedes pasarla, por favor? Se me ha trabado. Ah, ok. Deja de compartir y volver otra vez a compartir, hija. No, no me agarra. ¿Y ya le pusiste forma de presentación? Sí. Sí, no, hablame pues como que estoy hablando, a ver a quién yo. Sí. Está en presentación. Sí, está en presentación. Ay, Dios. Entonces que comparta otra. O mándenmelo al correo. Ah, espérame, aquí me cayó ahorita. Ah, aquí está, las ahorita me están cayendo. Desnutrición, Kwashiorkor, PDF. Ujú. Deja de compartir entonces, déjame ver si puedo yo ponerla y yo se la voy compartiendo. Oye, ¿se ve? Sí, sí, ya se ve. Va. Entonces, seguí, yo te la voy a ir pasando. Quiero ver, no sé, ahí está. Vaya, hija, dale, yo la voy a, yo te voy a asistir, dale. Ok, gracias. Bueno, Bueno, como les decía, nuestro tema a exponer es la enfermedad por desnutrición de Kwashiorkor. Y voy a comenzar introduciendo un poco nuestro tema. Pásala, por favor, doctor. ya está. Ah, bueno, pues nuestro tema, como ya lo mencioné, es la enfermedad por desnutrición Kwashiorkor, que también muchas veces es como, conocida como desnutrición edematosa, que esta es una forma grave de desnutrición. Y este problema suele ser más común en las regiones donde se encuentra todavía en desarrollo, donde los bebés y los niños muchas veces no tienen suficientes proteínas u otros nutrientes esenciales en su dieta. Esta, no, todavía no. Vos Esta es, seguí, luego te ver el objetivo ahí. Bueno, dale. esta es una de las consecuencias más graves de una alimentación inadecuada, ya que se produce un desequilibrio en el metabolismo,
dando por consecuencia una deficiente incorporación de nutrientes en el organismo. Pues sí. Como objetivo general tenemos conocer cómo afecta la desnutrición kwashiorkor a la población en general y las implicaciones que conlleva en la salud pública a través de una investigación epidemiológica. Luego tenemos nuestros objetivos específicos, que el primero es enunciar de forma clara la historia natural de la desnutrición kwashiorkor para poder conocer más a fondo su origen desde sus niveles de prevención hasta sus factores de riesgo. Luego tenemos mencionar los diferentes datos como tasas, porcentajes, incidencias y la prevalencia de la desnutrición kwashiorkor. Luego tenemos identificar las causas y los diferentes factores que llevan a la desnutrición kwashiorkor. Luego un poco de la historia de la desnutrición kwashiorkor, que está históricamente la palabra kwashiorkor fue usada inicialmente en Ghana, que está situado en África, y se traducía como la enfermedad del niño destetado, que este término fue utilizado por las madres para describir la enfermedad del primer hijo cuando nacía el segundo. Este término fue introducido en la medicina moderna por Williams en 1933, pero en la actualidad la desnutrición kwashiorkor se denomina como un síndrome clínico que se caracteriza por procesos de malnutrición proteico-calórico, que muchas veces está asociado a edemas o alteraciones al crecimiento y a lesiones de piel y mucosa. Luego tenemos las causas de la desnutrición kwashiorkor, que primero tenemos los factores socioeconómicos. Si bien la desnutrición kwashiorkor es un problema a nivel mundial, muchas veces se da mayormente en los países que todavía están en vías de desarrollo, como por ejemplo El Salvador. La falta de recursos, la pobreza, el acceso ilimitado a los alimentos impide que se le pueda brindar una dieta balanceada con los nutrientes necesarios para mantener un peso y un estado de salud que vaya de acuerdo a la edad. Luego tenemos los factores biológicos, que aquí nos referimos a los antecedentes maternos de la madre, como la situación del embarazo, que puede ser un embarazo término, el peso del niño al nacer, o los procesos infecciosos recurrentes. Y también, por ejemplo, muchas veces cuando la madre no puede dar leche a sus hijos, se les da leche materna, se les da leche de fórmula. Entonces, esta contiene un muy alto contenido de fécula y de carbohidratos en comparación con la deficiencia de proteína que les aporta. Y tenemos los factores ambientales, que las condiciones de hacinamiento, las prácticas alimentarias inadecuadas, o también las viviendas en condiciones precarias aumentan el riesgo de padecer desnutrición kwashiorkor, ya que puede afectar las conductas alimentarias de la persona. Las manifestaciones clínicas, tenemos las manifestaciones generales de desnutrición, que estas se caracterizan por el cabello despigmentado, fino, seco, opaco, con zonas de alopecia y se desprende fácilmente. Y muchas veces se presentan franjas o zonas del pelo donde están más oscuras y otras más pálidas. Entonces esto hace referencia a los periodos de tiempo donde ha habido una carencia de nutriciones versus donde hay un reflejo del estado mejor nutricional. También están aquí la atrofia del piel, de cabello, de uñas, de cejas, y muchas veces hay apatía e irritabilidad. Luego tenemos también, aquí se encuentra el retraso del desarrollo psicomotor. Y las manifestaciones clínicas típicas, su característica principal son los edemas, la panícula adiposa que está presente, y también en la cara se encuentra la fascia lunar, la despigmentación difusa o dermatitis seborreica nasolabial, que esto hace referencia cuando, por ejemplo, se hace como un cuero en el pelo. Entonces, a eso hace referencia, y también hay atrofia de piel y hepatomegalia. Y también se pueden presentar edemas en la lengua y en los labios. Y también hay conjuntivitis y estomatitis angular. En las pruebas de laboratorio tenemos la prueba de apetito negativa, que esta puede o no beber, tomar pecho, y aquí se presenta un edema generalizado, y si se presenta hipotermia,
la temperatura auxiliar está a menos de 35,5 grados centígrados, y si presenta fiebre, la temperatura auxiliar está a mayor de 38 grados centígrados. Dayana, Sí. una corrección. Eso de prueba de apetito negativo, hipotermia, fiebre, eso no son pruebas de laboratorio. Es que lo que encontré que eran como exámenes que se le podía Así es, hacer. pero vuelvo y repito, no son pruebas de laboratorio. Eso es una exploración física. Cuando tú tenés a tu paciente enfrente, tú vas a ver que el niño no quiere mamar. Le tomas la temperatura, bueno, ahí las tenés, ¿verdad? Pero nada que ver con laboratorio. Laboratorio, eso sí, va, hemoglobina. Eso va, perfecto, ¿cómo se lo vas a hacer? O a ver, por un medio de hematócrito de hemoglobina o un hemograma completo. ¿Oíste, hija? O Ok. para todos. Va, Sí. veamos. También aquí, bueno, encontramos que también, por ejemplo, había gasometría arterial, depuración de la creatina. Claro, creatinina, todo eso pruebas de laboratorio para ver si esa desnutrición no está afectando a otros órganos. ¿Me explico? Igual Sí. que para el marasmo, los mismos exámenes se mandan, hemograma, pues casos arteriales, nitrógeno ureico, creatinina, pruebas renales, que a la larga, o sea, lo que nos hace es confirmar un diagnóstico, ¿verdad? Entonces acuérdense, casos sospechosos, casos confirmados, acuérdense, tengan eso presente. Aplicando un poquito la epidemia, pero para que ustedes les quede más claro, ¿verdad? Ustedes le llevan a su paciente y presentan, como decir que el signo de la bandera, que el niño todo es rematizado, son esos niños como timbones que le dicen, ¿verdad? Y todos los síntomas que se decís tú, estomatitis, por tu clínico, por tu experiencia, puedes decir, es una desnutrición, ¿verdad? Tipo, ¿cuál será? Marasmo, cuashortor, cuashortor. Entonces, ¿qué vas a hacer? Para confirmar todas las pruebas de laboratorio. ¿Estamos? Sí. Bueno, ¿qué más? Ya, esa sería la siguiente. Vale. De ahí tenemos la intervención nutricional, que muchas veces el edema nutricional está asociado con un aumento en la secreción de la hormona antidiurética. Por eso es importante un inicio temprano, pero cauteloso, de la alimentación BO o CNG, que CNG es una sonda de alimentación nasogástrica, que esta sonda nos va a llevar el alimento o medicamentos por medio de la nariz hacia el estómago. Y aquí es donde se inicia la reversión de los cambios generados por la desnutrición. Y se recomienda que sean 100 kilocalorías por gramo al día y 130 ml por kilogramo al día de líquido, y también no sobrepasar su capacidad. Creo que tenemos eso. Si se presentan signos de mejora, como por ejemplo recuperar el apetito o mejora la infección o se resuelve el edema, ya es posible aumentar la cantidad de nutrientes a una dieta o una forma más bien terapéutica que se denomina F100, que consiste en estos números que vemos acá, que es de 100 a 150 calorías por kilogramo al día, de 3 a 4 por kilogramo de día de proteína y de 130 a 150 ml por kilogramo del día de líquido. Y también aquí es importante recordar que el uso del protocolo de la OMS para la evaluación y el tratamiento de niños con desnutrición estuvo asociado con una mejoría del estado nutricional en niños con marasmo y kwashiorkor. Y por último, la epidemiología y datos internacionales y nacionales. Cada año 9 millones de niños de menos de 5 años mueren, y la desnutrición contribuye en 1/3 de estas muertes. Se reporta una tasa de mortalidad del 5 a 60%, así como un aumento de riesgo de padecer enfermedades comunes en la infancia, y cerca de 200 millones de niños de menores a 5 años sufren desnutrición crónica. Luego tenemos en Asia y en África, donde las tasas son muy elevadas, del 40% en Asia y del 36% en África. El 80% de los niños con desnutrición crónica
viven en 24 países. De los países que más contribuyen a la cifra total, 6 se encuentran en Asia, en Bangladesh, en China, Filipinas, en India, Indonesia y Pakistán. Y también el kwashiorkor es poco frecuente en los Estados Unidos y solo se presentan casos aislados. Sin embargo, hay cifras que demuestran que, por ejemplo, en los asilos hay un poco aporte proteico en los adultos mayores. Y en El Salvador se muestran datos con retardo en talla con la edad de los niños. Aquí tenemos que a los 6 años se presenta un 5.24 de prevalencia, luego a los 9 años hasta un 27.73 de prevalencia, y a los 9 años con 6 meses las niñas han perdido 9.8 centímetros y los niños 7.2 centímetros de estatura. Esto se puede deber muchas veces a la disponibilidad de alimento que hay en nuestro país, porque sí se ha mantenido relativamente constante en los últimos 10 años, que para el 2011 una disponibilidad energética que decía que había por persona 2.513 calorías y un total de 57 gramos de grasa por persona y de proteína un 57.9 gramos. Sí. Ya. Doctora, yo le había comentado sobre el problema que tenía con la cámara hoy, ¿no? Dale. Ok, en la historia natural, el kwashiorkor es uno de los trastornos más comunes y generalizados en los países en el desarrollo. Aquí se observa a menudo en niños de unos 5 años de edad, pero también se pueden aparecer a cualquier edad. Aquí se encuentran niños que tienen una dieta que por lo general en baja energías y proteínas y también otros nutrientes. Aquí podemos diferenciar esta enfermedad del marasmo, dado que es una desnutrición energético-proteica y el marasmo es una desnutrición energético-calórica. Siguiente. Entre las características del kwashiorkor, esta es entre el mayor de 1 a 5 años, la apariencia de hematosa, la masa muscular disminuida y la dermatosis. Siguiente. Y la del marasmo es menor a los 18 meses, la disminución del tejido adiposo, la talla y segmentos corporales comprometidos y piel seca. Siguiente. Entre los niveles de prevención, aquí es posible prevenir esta afección si se comen las suficientes calorías y los suficientes alimentos con alto contenido proteico. Aquí nos tenemos que asegurar también que nuestra dieta tenga suficientes carbohidratos, grasas, aproximando como un mínimo del 10% de calorías totales y de proteínas como un mínimo del 12% de calorías totales. Siguiente. Dentro de la cadena epidemiológica tenemos el agente. Aquí el agente es el alimento que puede actuar por ausencia o por presencia, pero este agente tiene algunas características que interfieren potencialmente con la adecuada utilización de los nutrientes, como lo puede ser el valor biológico de la proteína, que esta depende de la composición de los aminoácidos esenciales y del grado en que estos son liberados en el proceso de la digestión. También está la presencia de factores que interfieren con la utilización de esta proteína, que son los alimentos que contienen muchos constituyentes químicos naturales que interfieren con la utilización de los nutrientes esenciales. Y eso también la concentración de la proteína, que aquí prácticamente no se pueden satisfacer las necesidades con proteínas bajo el valor biológico o con proteínas de baja concentración proteica. Está el huésped, que generalmente aquí son los niños, entre los cuales hay factores importantes a considerar, que aquí está la edad, que esta es que en el marasmo tiende a ocurrir en niños menores de 1 año, por lo que en esta enfermedad se da frecuente desde que el niño deja de ser amamantado, como consecuencia de una dieta rica en calorías, pero muy pobre en la ingesta de proteínas. Está lo del sexo, que en el caso de nuestra cultura no se observa mucha diferencia, sin embargo en otras es más frecuente en mujeres. Están las condiciones fisiológicas, que aquí es cuando el crecimiento es rápido y aumenta los requerimientos por unidad de peso corporal. Por tanto, el aporte adecuado de alimentos tiene que ser necesario.
está la variabilidad genética, que este es el metabolismo que está sujeto a grandes variaciones genéticas entre la persona de la misma edad, talla corporal, sexo, por lo que hay una amplia fluctuación en las tasas de metabolismo basal y los requerimientos de los nutrientes esenciales. En el ambiente, y en el ambiente tenemos lo que son los factores que afectan la disponibilidad del alimento. Aquí prácticamente influyen la naturaleza, la fertilidad del suelo, el clima, la frecuencia de desastres naturales, como inundaciones, sequías y tormentas severas. Los biológicos, que se refieren a las especies de plantas que pueden crecer en las condiciones físicas y los tipos de animales en la tierra que puedan sostener. Y los factores socioeconómicos, que aquí son los hábitos dietéticos, que están relacionados y aumentados por los prejuicios alimenticios que pueden ser causadas de una mala nutrición. Hoy sí, siguiente. Dentro de los factores de riesgo, la causa principal de esta enfermedad es la limitante de suficiente proteína en la dieta. Es más común en los países donde el suministro de alimentos es limitado o en lugares con bajos niveles educativos. Esta enfermedad se encuentra con las mayores frecuencias en niños y bebés de África, pero también se suelen encontrar en Centroamérica. En particularmente en común en los países de desarrollo que sufren están las hambrunas, el sufrimiento limitado de alimentos, la agitación política y los desastres naturales. Siguiente. Dentro de la prevalencia e incidencia, tenemos que no se cuentan con cifras mundiales establecidas sobre la prevalencia de la desnutrición, pero según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que la frecuencia de la mala nutrición proteína energética es menor de 5 años en países en desarrollo, que ha disminuido gradualmente del 42.6% en 1975 y el 34.6% en 1995. Aquí, en cambio, en algunas regiones como África y en el suroeste de Asia, el número de los niños con desnutrición va en aumento. Para finales de 1994, a nivel mundial, la cifra de niños con esta enfermedad había aumentado a 200 millones. En la mayoría de las poblaciones estudiadas en países pobres, la tasa de prevalencia combinada de esta enfermedad y del marasmo nutricional era del 1 al 5%, mientras que del 30 al 70% de los niños de hasta 5 años manifiestan lo que ahora se le llama mala nutrición proteína-energética, ya sea leve o moderada, que se detecta principalmente con bases en mediciones antropométricas. La incidencia, esta es la desnutrición que se presenta principalmente en los países más pobres y con frecuencia que se presentan durante sequías o algún otro desastre natural, que finalmente provocan escasez de alimentos, lo cual lleva a que se presente una desnutrición. Para concluir la investigación, podemos decir que la falta de proteínas en la niñez puede producir una falta de desarrollo cognitivo y físico a lo largo del tiempo, por lo que se debe realizar un diagnóstico por medio de una exploración física al niño, midiendo talla y peso para relacionarlo con la edad y el sexo. Los alimentos son uno de los factores más importantes en el desarrollo del ser humano. Esta debe ser balanceada y correcta en la distribución de los nutrientes necesarios para el complemento y funcionamiento del organismo. Siguiente. Dentro de las recomendaciones tenemos dar mayor importancia a la calidad nutricional de nuestra dieta, es decir, tener una buena ingesta proteica y calórica diariamente. También está fomentar las lactancias maternas para que el niño obtenga todos los nutrientes necesarios de su nacimiento. Aquí prácticamente se evita el uso de otros alimentos que puedan estar contaminados o a la ausencia de proteínas en la dieta de los bebés y niños. Al igual que se recomienda que la madre debe mantener una dieta adecuada durante el embarazo y la lactancia. También tenemos llevar una dieta con los requerimientos suficientes necesarios para cada persona, adecuándolo con sus costumbres, gustos, condiciones económicas, entre otros. Aquí también enriquecemos lo de las comidas, agregando productos con altos contenidos de proteína, como los huevos, leches, queso, pollo, entre otras. Claro, está sin excluir ni satanizar ningún grupo de alimentos y así poder obtener todos los nutrientes y calorías necesarias para evitar una futura desnutrición. Y por último, educar desde temprana edad a la población sobre la importancia de consumir alimentos de calidad que nos aporten todos los nutrientes necesarios para llevar una vida más saludable y a la vez prevenir enfermedades.
Siguiente. Gracias. Bueno, aquí, y más que todo para todos, recuérdense hacer, y para preguntas de examen, ¿qué es la desnutrición? ¿Verdad? ¿Cuáles son las características principales de la desnutrición del marasmo? ¿Sí? ¿Cuáles son las características principales de kwashiorkor? ¿Verdad? Exámenes de laboratorio, dieta que se le va a dar a cada uno, la atención, todo eso. Eso es lo que necesito que ustedes tengan bien en cuenta, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas, los signos, ¿verdad? Uno está todo edematizado, el otro es delgadito, de la apariencia de viejito, pues, el otro que la apariencia de cipitillo, bueno, y así por el estilo. Entonces, eso es lo que me interesa, más que todo, que ustedes sepan como nutricionistas.